que hace algunos días, relacionado con lo que está sucediendo, me vino a la mente. Es increíble que cuando Israel comenzó a existir, la iglesia no existía. Y cuando la iglesia vino a la existencia hace 2000 años, Israel se encontraba en el exilio. Y ahora, por primera vez en la historia, desde 1948 a nuestros días, que Israel y la iglesia están comenzando, muchas veces ni se dan cuenta los mismos cristianos ni los mismos judíos de que estamos trabajando juntos ahora, porque el momento en que la iglesia sea sacada del mundo, viene inmediatamente, ¿verdad?, la semana 70 de Daniel. O sea que el rapto de la iglesia va a ser el reloj que le va a avisar a Israel: se viene la tempestad, se viene la tormenta sobre ustedes. Así que es maravilloso que podamos nosotros recordar esto. Como lo dijo Netanyahu hace algunas semanas, nuestros mejores amigos son realmente los cristianos evangélicos, porque Israel pues se está quedando completamente abandonado. Pero todo este fenómeno en el que por primera vez en la historia, tanto Israel como la iglesia se unen, miles de líderes cristianos en el mundo orando por Israel, nosotros también sentimos en el alma la necesidad, oímos los cantos hebreos y nos identificamos espiritualmente con ellos, ¿verdad? Y esto es maravilloso porque esto nos muestra claramente la cercanía en la que nos encontramos de la próxima venida de Jesucristo por la iglesia. El día de ayer, fueron, bueno, he oído de todo, desde 190 y tantos misiles hasta, oí por ahí, claro, estos ya los que mandó Irán directamente, o sea, ahí al caer en cualquier lugar, realmente si va a caer en donde sea, ¿verdad? No tienen la capacidad técnica de dirigirlos, por lo menos ninguno de los que usaron ayer, si es que la tuvieran, no sé, pero uno ve cómo, o sea, ahora Irán se está involucrando. ¿Cree usted que Israel se va a quedar quieto? Ellos están bajo la ley todavía, y es ojo por ojo, diente por diente, y como le decía a los pastores, no es ojo por ojo, es ojo por ojos y diente por dientes, porque ellos van en el contraataque más fuerte de lo que recibieron. ¿Cree usted que se están guardando algo todavía Israel? Claro, hasta este momento Irán nunca había participado directamente. Siempre había participado a través del grupo de Hamas, porque Irán sostiene a todos los grupos terroristas del mundo, llámense Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS, Talibán, los Houthis de Yemen, etcétera, etcétera. Pero esta es la primera vez en la historia que Irán actúa directamente. E Israel estaba esperando precisamente este momento. O sea, Israel no había contraatacado a Irán directamente, porque siempre han operado, repito, bajo un paraguas, o sea, en el Líbano con el Hezbollah, en la Franja de Gaza con los Hamas, etcétera, etcétera. Pero han cometido el error de su vida, porque así es el reino de las tinieblas, ¿verdad? Se equivocan de una forma, pero absoluta y radical. Y ahora que Irán ya avienta 186 misiles en estos últimos días contra Israel, y estamos hablando ya no de cohetes, mandaron misiles ya más grandes de los que tenían ahí guardados, que gracias a Dios solamente una persona en Jericó murió, pero todos fueron interceptados, la mayoría por el escudo de hierro. Pero ahora Israel, repito, tiene la oportunidad de contraatacar a Irán justificadamente ante el mundo, porque ya nadie puede decir, oye, ¿cómo es posible que hayan atacado Irán, etcétera, etcétera? Oye, pero si nos mandan 186 misiles a México o 186 misiles a Costa Rica, otra nación, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Entonces ahora Israel va a contraatacar definitivamente. Ahora, hay dos puntos importantes. Uno, es importante que recordemos que Irán va a sobrevivir, porque Irán se encuentra en Ezequiel capítulo 38, como Persia, como Parsás, en el latín y en el griego, que es Irán. Se le cambió el nombre en 1985 a la República de Irán, 1935, perdón, en el 79 la República Islámica de Irán, cuando sacaron al Shah de Irán. Entonces, Irán bíblicamente va a participar en la Tercera Guerra Mundial, que se conoce como la Batalla del Armagedón.
que se encuentra en Ezequiel 38-39, en Joel capítulo 3, en Zacarías 12-14, etcétera, etcétera. Mateo 24, que es la segunda venida de Cristo, Isaías 13, Isaías 31, Isaías 10, etcétera, etcétera. Entonces, Irán va a sobrevivir. La pregunta es la siguiente. Si contraataca, porque es lo que nos han bombardeado en los correos actualmente. Si Israel contraataca, ¿cómo va a ser este contraataque? Porque Israel no se va a ir contra la población de Irán. Los pobres iraníes, ¿verdad? Están, como dijimos al principio, están protestando, dándole gracias a Dios de que Israel está acabando con estos grupos terroristas porque han sido una pesadilla para el pueblo del Líbano y para el pueblo de Irán. Y esto lo deberían de pensar otra vez los que andan por las calles desfilando, apoyando a los grupos terroristas, ¿verdad? Y que acusando de genocida, cuando es el mismo pueblo los que están protestando, cosa que en el occidente no lo estamos haciendo por la desinformación tan grande que existe. Entonces, ahora Israel va a atacar y es posible que se cumpla la profecía de Jeremías 49, donde se describe hace 2600 años que una zona llamada Elam con E de Enrique, L de Lola, Elam, tal como suena, que se encuentra, si tienes un mapa ahorita, se encuentra hasta el sur de Irán, pegado exactamente del lado occidental al Golfo Pérsico. Elam, en el Antiguo Testamento no pertenecía a Irán, ahora pertenece a Irán, ya es una zona de Irán. Es como Arjuela ya, o Heredia en Costa Rica, como una zona por acá también en México, que ya forma parte de nuestra República Mexicana. Entonces, Elam es importante porque ahí se encuentra la planta nuclear más importante que se llama Bushehr, que es donde fabrican el uranio 235, y es lo más probable que ahora Israel vaya a atacar esa planta nuclear, no a la población de Irán. Repito, Irán como nación va a sobrevivir hasta la Tercera Guerra Mundial. Entonces van a atacar, es probable, esta planta nuclear y haría un daño inmenso a Irán, porque les desharía completamente la producción de las centrifugadoras para el uranio 235, y entonces tardarían 4 o 5 años tal vez para la tribulación para fabricar más bombas. Entonces es posible que este contraataque se lleve a cabo contra las plantas nucleares, principalmente con la de Bushehr en Elam, para cumplir la profecía de Jeremías capítulo 49. Bueno, quería preguntarle, porque sí no estoy muy al tanto de esto, ahora que habla de estos nucleares. ¿Solo ahí tiene Irán? ¿Esa es la principal? ¿Tienen otros lugares? Me imagino que eso está bajo tierra y costará llegarle. Sí, tiene aproximadamente 37 plantas nucleares Irán, pero esta es la más importante de todas, es la más cuidada, que ahorita ya están asustados porque la inteligencia del Mossad, para poder detectar y descubrir hasta una persona que se llama Juan Pérez, dónde va, dónde vive, dónde se acuesta, a qué hora se levantó. Es impresionante la forma como el Mossad, que es el Servicio de Inteligencia de Israel, tiene localizados a los líderes de estos grupos terroristas, principalmente a los de Irán. Vemos como a Nasrallah, ¿verdad? Lo acabaron, que fue el principal líder, que era ahorita Khomeini, y a su sucesor que acaban de nombrar. Pero es imposible, ¿verdad?, que Israel pueda bombardear todas las plantas nucleares, pero repito, esta es la más importante de todas. Wow. Sí, el nombre de Elam me hizo recordar Pentecostés cuando dice que habían elamitas también en la zona. Entonces, esa zona bien conocida, milenariamente. Así que, pero Pastor Alducin, esto, yo sé que cuando la gente oye mucho de estos conflictos, es irremediable pensar en el libro del Apocalipsis, pensando en que qué profecías se han cumplido, cuáles faltan por cumplir, cuáles se están cumpliendo en este momento. Y hoy usted nos va a compartir acerca de esto, ¿verdad? Y pues, me gusta mucho el título porque justo así inicia el libro, la revelación de Jesucristo, que es el tema que vamos a conversar el día de hoy. De hecho, el Pastor Alducin, como siempre lo hace muy gentilmente, ha compartido las notas para que usted las pueda descargar en el WhatsApp de enlace. Ahí está al pie de la pantalla, más 1-469-781-1000, la línea de contacto que tenemos. Y ahí descargas la primerita, revelación, Apocalipsis, valga la redundancia, dirían algunos, ¿verdad? Revelación, Apocalipsis, pero el documento es la revelación de Jesucristo, Pastor Alducin. Así que, porque sí, irremediablemente uno piensa en este libro tan enigmático, ¿verdad? El Apocalipsis, que es de materia de estudio
y ha sido materia de estudio por siglos y como que cada quien va analizando su perspectiva, pero en tiempos como los que estamos viviendo, hablar del Apocalipsis, de la revelación de Jesucristo y de lo que esto conlleva, ¿verdad? Creo que es apasionante y muy bonito, así que agradecerle a tratar este tema hoy, Pastor Alducin, pero la revelación de Jesucristo, muy lindo la forma en que usted lo describe. Gracias. Bueno, estos primeros 3 versículos, que son los que yo quisiera abarcar en este día, es la clave también para todo el resto del libro del Apocalipsis, porque vamos a ver de qué forma el Espíritu Santo despeja muchas incógnitas, muchos misterios que se encuentran ya en el libro, pero sin entender estos 3 primeros versículos. Por eso le quise nombrar la revelación de Jesucristo, porque los primeros 3 versículos nos dan la clave de todo el libro. Y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Bueno, podemos comenzar rápidamente con la etimología o el significado de la palabra apocalipto, que es la palabra griega que se tradujo revelación. En las Biblias en inglés, así se encuentra la traducción, The Revelation of Jesus Christ, y aquí se tradujo en el español la revelación. ¿Por qué? Porque la palabra apocalipto es una palabra que significa varias cosas. En los tiempos de Grecia, antes del Imperio Romano, cuando un escultor hacía una gran estatua, o cuando un pintor hacía un gran cuadro, pues se guardaba para inaugurar este día y darle un aspecto especial a ese cuadro o a esa estatua. Pero las cubrían con una manta. Entonces se reunía la gente, invitaban a príncipes, invitaban a la realeza de diferentes naciones a que los acompañaran, y en ese momento quitaban la cortina o la manta que cubría tanto la estatua como la pintura, y este hecho de descubrir la cortina es la palabra apocalipto, que significa literalmente correr el velo o descubrir la cortina. Entonces dice la Biblia que esta revelación es que Dios le da a su Hijo Jesucristo el poder de que Él, Jesucristo, nos corra la cortina para que nosotros, sus siervos, esto es muy importante, porque el libro de Apocalipsis, como todas las Sagradas Escrituras, los 66 libros de la Biblia, están escondidos. Es un misterio para la mente natural, para la mente que no tiene la iluminación del Espíritu Santo. Pues una mente puede ser muy intelectual, tú puedes ser muy inteligente, tener 4 o 5 doctorados en doctrinas políticas, en filosofía y letras, y venir a la Biblia y no entenderla, y por eso se le hace locura a los ateos y a la mayor parte de la gente, porque no la pueden entender. Es una revelación a los siervos, a los que seguimos a Jesús. Es un privilegio que Dios nos da. Entonces, se nos corre la cortina para asomarnos hacia el futuro. Y es muy importante, como lo vamos a ver más adelante, por qué Dios está tan interesado en que nosotros conozcamos, como dice la Biblia, las cosas que deben suceder pronto. En el versículo 3, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es la característica principal en los atributos divinos para que Dios esté interesado en que nosotros conozcamos qué va a suceder? La tempestad que se viene sobre el mundo, la tormenta que está ya por venir, ya comenzó el aguacero, viene una tormenta sobre el mundo inimaginable, en la que el mundo va a ser sorprendido como en los tiempos de Noé. Noé predicó casi 120 años, va a llover, arrepiéntanse, y la gente burlándose. Actualmente encontramos tantas burlas. ¿Cómo es posible que prediquen del rapto que ni existe en la iglesia, que ni existe en la Biblia? Es una doctrina que fue inventada hace 2 siglos por John Darby. Tantas barbaridades que se están usando para poder atacar la escatología y el futuro, precisamente porque esconde el misterio que Satanás no le conviene que nosotros como iglesia lo podamos conocer. Entonces, por eso comienza la Biblia, el descubrimiento que Jesucristo nos da para manifestar a nosotros los siervos las cosas que deben suceder pronto.
De aquí vamos a encontrar, en primer lugar, la respuesta, la quiero dar muy breve. ¿Por qué Dios quiere que nosotros conozcamos el futuro? ¿Por qué durante los últimos 20, 30 años no se ha predicado el Apocalipsis? Muy raras veces, ya la profecía está completamente olvidada, ¿verdad? Ya no hay nada de interés en cuanto a qué está pasando, pero ahora que comienza a arder el Medio Oriente y ahora que Rusia invade Ucrania, como que todos los cristianos volvemos otra vez, ahora sí, ¿qué dice la Biblia? Ahora sí estamos interesados, ¿verdad? Pero es que debemos siempre estar interesados porque Dios no quiere sorprendernos ni que como un ladrón en la noche sucedan estas cosas en nuestra vida. En primer lugar, ¿por qué quiere Dios revelarnos el futuro? Yo pienso que en primer lugar, para que nos preparemos para recibirle. Dice en Lucas capítulo 21, versículo 34, mirad también por ustedes mismos. Vean la advertencia de Dios para el futuro, que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ese día que está mencionando el evangelista Lucas, ¿a qué día se refiere? Pues se refiere, ¿verdad?, a la tempestad que se viene sobre el mundo. Y Dios no quiere que nosotros permanezcamos ignorantes y que caiga sobre el mundo y de repente nosotros nos preguntemos qué está pasando. No, tenemos que saber qué va a pasar para tener paz. Pero dice el versículo 35, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, escuchemos esto, orando para que seamos tenidos por dignos, para que podamos ser considerados dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, por el amor de Dios. ¿De qué cosas quiere Dios que escapemos? Pues de la tribulación. Entonces, no todos van a escapar, ¿verdad?, en el arrebatamiento de la iglesia, sino que Dios quiere que nosotros estemos conscientes de que va a ser aquellos que están velando, aquellos que no se han enfrascado en los negocios de la vida y en los afanes de la vida y en la angustia y en el estrés y hacer dinero y obtener un lugar público, ser famoso, tener fama, etcétera, etcétera. Todos estos enemigos entran y ahogan la semilla de Dios. Entonces, esta es la primera cosa que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿Por qué quiere que nosotros conozcamos el futuro? En segundo lugar, para motivarnos a ganar almas. Dice en 2 Pedro 3:9, claro, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, que esto nos motive al ver todo lo que está pasando, como lo vamos más adelante, que nos encontramos ya a través de las señales que son ya impresionantemente evidentes, que ya cautivan nuestra alma y nuestro corazón y nos hacen discernir que ya nos encontramos realmente, tal vez en la última generación de la historia, ganar las almas. Porque este es el corazón de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, para que tú que estás escuchando no te pierdas, mas que tengas la vida eterna. Dios quiere que conozcas quién es Dios, que existe, que es real, que la vida fue manifestada y que es el testimonio que nosotros damos. Entonces tenemos que movernos al saber que está comenzando a llover ya en el mundo, a ganar las almas. En tercer lugar, para que recordemos que somos extranjeros y peregrinos en el mundo. Dice en Hebreos 11:13, porque todos estos testigos que menciona Hebreos 11, murieron sin haber recibido lo prometido, sino creyéndolo, mirándolo de lejos y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque si hubieran considerado que podían regresar a su tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo, pero salieron porque sabían que Dios tenía una ciudad mucho mejor para ellos, una ciudad completamente construida por Dios. Así que Dios quiere que entendamos, vamos de paso por el mundo, santos de Dios. No podemos aferrarnos a ningún pedazo de tierra, a ninguna propiedad, a nada, porque este mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Y finalmente, para que lo más importante, mientras van aconteciendo todos estos eventos, mientras va sucediendo lo que estamos viendo, ya Israel en pies de guerra, un ataque contra los grupos terroristas, Rusia no se va a quedar con los brazos cruzados, va a ayudar a Irán, de alguna manera va a explotar una guerra que no es la tercera guerra mundial.
Vuelvo a enfatizar esto. Vienen 2, 3 guerras antes de que venga la Tercera Guerra Mundial, en la cual no vamos a estar nosotros. Pero en cuarto lugar, Dios quiere que sepamos el futuro para que conforme los eventos vayan sucediéndose, podamos nosotros entender que Él es fiel, que lo que hizo con Israel lo va a hacer también con nosotros. Por ejemplo, rápidamente en Ezequiel 38, versículo 8. Veamos esta profecía de hace 2700 años, santos de Dios. Ezequiel 38, versículo 8. Dice así, veamos los detalles de esta profecía. De aquí a muchos días serás visitado. O sea, aquí se profetiza una invasión masiva de una confederación política de muchísimas naciones en contra de Israel, que es la Tercera Guerra Mundial. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años, o sea, a Shanek, se dice en el hebreo que es al final del tiempo, al final de los días. Serás visitado a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. ¿Quién es esta tierra? Lo dice más adelante, Israel. Hace 2700 años no estaban en el exilio. Y aquí se está profetizando que cuando ellos regresaran, 1948, vendría la invasión, vendrían los años en la que Israel se vería afectada completamente, si no es por la intervención de Jesucristo, que nos va a salvar de la Tercera Guerra Mundial. La tierra recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Cuando llegó en el 48 Israel, no había árboles, no había olivos, era un desierto total en el 48 hasta el 50, 52 Israel. En el 52 había 6 millones de olivos plantados, cumpliéndose las profecías que era una desolación. Ahorita Israel, en medio de todo el mundo árabe, es un oasis, es una nación fructífera, es una nación con adelantos tecnológicos impresionantes. De los premios Nobel que ha habido, el 65% los han ganado los judíos. En fin, hay muchas cosas, muchos clips, muchos links, muchos eslabones que Dios nos pone. Y finalmente dice así, que siempre fueron desolación, mas fue sacada entre naciones y moran confiadamente. Entonces, al ver nosotros que Israel todavía no mora confiadamente, que para que esta invasión de la Tercera Guerra Mundial se lleve a cabo, Israel tiene que morar confiadamente, y entonces viene la invasión contra ellos. Pregunta, nunca hasta ahorita Israel ha vivido confiadamente. Ahorita antes del programa platicábamos con Jonás y con Roger, ¿verdad?, acerca de que no hay una sola familia en Israel, una sola familia que no haya perdido hijos o nietos o sobrinos en alguna de las guerras desde el 48. Israel es un pueblo que vive con la ametralladora, con los R-15, ¿verdad? En la cama, se levantan con armados. Es un pueblo que está continuamente al borde de ser destruido, de ser exterminado. Y por el milagro de Dios, que ha prometido guardarlos hasta el final, nadie los va a tocar. Como dice Jeremías 31, 35 al 37, es indestructible hasta la Tercera Guerra Mundial. Entonces es importante que nosotros veamos que al suceder estas cosas, el único tiempo cuando Israel vaya a vivir en paz va a ser cuando el anticristo firme un tratado por 7 años garantizándoles la paz. Antes no va a haber paz para los judíos. Entonces, para que este tiempo llegue, que ya está casi delante de nosotros, Israel va a tener que ser atacado después de estas guerras, va a tener que pedir ayuda al anticristo, que va a ser el Mahdi del mundo islámico, para sentarse con ellos y que este hombre les garantice que ninguna nación árabe, ningún nación islámica los vaya a atacar. Y solo lo puede hacer al que consideran el mundo islámico como el anticristo para ellos. Entonces, por eso Dios quiere que nosotros sepamos las cosas que deben suceder pronto. Está tan impresionante esto y tan interesante que hasta que da miedo más bien intervenir, Pastor Alducin, pero... Una cosa, Robert, nada más, están preguntando que cómo realizo la descarga de las notas del doctor Armando Alducin, que estoy mirando en este momento el programa, entonces quiere saber cómo poder descargar. Hay 4 páginas que son totalmente gratuitas y fáciles de... Es muy sencillo, de hecho incluso usted ve ahí al pie de la pantalla y aparece un número, el +1 469 781 1000. Esa es la línea de contacto con enlace, el WhatsApp de enlace, y
y usted pone ahí hola, el asesor virtual inmediatamente le valida toda su información y le despliega un menú de opciones. Usted lo busca y en descargas también, aprieta ahí descargas y aparece otro menú de opciones y la primerita dice Revelación, Apocalipsis, es el documento que el pastor Alducin está compartiendo el día de hoy. Y recordar que a partir de mañana este programa también estará ahí en la plataforma de Enlace Plus, así que documento en mano y viendo el video usted va a estar cotejando todo lo que se está hablando y recordar que usted puede compartirlo y también pues estudiarlo ahí con su grupo de amigos o de personas en la iglesia, porque es muy interesante todo esto, pastor Alducin, y cuando uno piensa en las cosas que han de venir, y obviamente es un lenguaje que se utiliza mucho en el Apocalipsis, pero qué lindo saber acerca de la revelación de Jesucristo, porque uno lo ve la forma en que lo describe, ¿verdad? En el capítulo 1, ¿verdad? Es una figura pues reinante, triunfante como es nuestro Señor, y bueno, y el mensaje de las iglesias centrado en Él, la adoración celestial centrado en Él, quién es digno de abrir los sellos y, ¿verdad? Y de ejecutar los juicios, sino Él, y cuando el deseado, ¿verdad? Al final, cuando dice la iglesia, dice ven también, todo se centra en la revelación de Él, y yo creo que Pastor Alducin, bien hacemos como usted lo está diciendo, porque ¿qué le vamos a anunciar a las personas, a las almas? ¿Por qué se tienen que acercar a Jesús? Como decía Dwight L. Moody, que uno tiene que hacer a Jesucristo tan atractivo que la gente se acerque a Él. Y yo creo que este libro de la revelación de Jesucristo, más que asustarnos, nos debe decir, bueno, es que hay una esperanza, Dios tiene un plan perfecto, Él lo trazó muy bien, que vienen cosas, los profetas, como usted lo está diciendo, en la antigüedad anunciaron cosas que se cumplieron, o sea, que Eva nos va a decir que no se va a cumplir esto también. Dios es real, Él cumple su palabra, pero la salida que Él nos dejó en la vida de Jesucristo, lo que el camino que Él nos trazó, pues es una esperanza para nosotros. Digo que la revelación de Jesucristo, Pastor Alducin, que narra el Apocalipsis, es más bien de esperanza más que de tragedia, no sé, para los que lo aceptan. Exactamente. Entonces dice, ¿verdad? Este pasaje que estamos leyendo, que esta revelación, este descubrimiento que se nos da a nosotros, porque el cristiano, el momento de recibir al Espíritu Santo, las vendas completamente se nos comienzan a caer. Dice el libro de Isaías que el mundo tiene una venda sobre sus ojos, o sea, el mundo, los seres humanos, bíblicamente, tienen una venda que no pueden discernir, no pueden diferenciar que hay una dimensión espiritual mucho más real que la dimensión física en la que nosotros vivimos. Y cuando las vendas se nos caen por primera vez en lo que se llama el nuevo nacimiento o la regeneración del Espíritu Santo, después de que hemos creído lo que Jesús hizo en la cruz en nuestro lugar, el Espíritu Santo nos comienza de una forma progresiva a quitarnos la cortina para que comencemos a ver la A, la B, la C, como cualquier niño aprendiendo, y como niños recién nacidos que deseemos la leche espiritual, que deseemos conocer a Dios, que deseemos estudiar la Biblia, que deseemos ir a los estudios bíblicos, que oigamos el domingo al pastor que predica con atención, que llevemos nuestra Biblia el domingo, porque ya los cristianos ni el domingo llevan la Biblia ya a la iglesia. Esto es una tragedia, es una barbaridad esto. Y mientras más nos alejamos y nos separamos de Dios, no nos damos cuenta que es la influencia del poder espiritual. Así como Satanás quiso separar a Israel de su tierra, separarlos de su lenguaje, separarlos de sus tradiciones, separarlos de su religión, lo mismo está haciendo con nosotros, con la iglesia. La estrategia principal de Satanás es tratar de separarnos de Dios, que no tengamos diario un devocional con Cristo, que no tengamos contacto diario con la Biblia, que no tengamos contacto diario en oración con Dios para platicar, que no tengamos contacto con nuestros hermanos cristianos. Esa es la estrategia satánica, porque esto pasa de una forma desapercibida y sin que tú te des cuenta. Hay un momento en que ya estás completamente fuera del camino, cumples y vas el domingo a la iglesia, pero no te has dado cuenta que cómo te has enfriado, no tienes ya amor por las almas, ya no tienes amor para ofrendar a la obra de Dios generosamente. Tu objetivo ya no es Jesucristo, ni la vida con Dios, sino tu objetivo, repito, se ha volcado completamente en esta vida. Y es cuando dice la Biblia que la semilla se apaga, y estos son los que van a lamentar. Dice el Espíritu Santo aquí en el versículo 1, que esta revelación Dios se la dio a Jesucristo. Jesucristo usó a su ángel, a su siervo Juan. Cuando Juan escribe el libro del Apocalipsis,
escribió en su primera carta estas palabras, la primera carta de Juan, capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Fíjense el testimonio que Dios le da a Juan para que Juan nos lo dé a nosotros. Juan dice, nosotros vimos, oímos, tocamos al verbo de vida, aquel que tenía la vida, aquel por cuya vida nosotros existimos. Nuestras manos lo tocaron, porque nuestras manos tocaron y palparon la vida, porque la vida fue manifestada. Y nosotros damos testimonio que esta vida se encuentra en la persona de su Hijo Jesucristo, para que tengamos comunión unos con otros, y nuestra comunión verdadera es con Jesucristo, su Hijo unigénito y amado por Dios. Entonces, por eso dice el Apocalipsis, que es la revelación final que Dios le da al apóstol Juan, que este testimonio Dios se lo dio al apóstol Juan. Y dice el versículo 2, que ha dado testimonio. Vean ustedes el testimonio de Juan. Número 1, ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Eres cristiano? Hechos 1:8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros y me serán testigos. El principal objetivo del Espíritu Santo no es hacernos sentir, porque hay cristianos que dicen, pues quiero sentir a Dios y quiero sentir, y caen, como dicen Colosenses 2, en experiencias místicas, emocionales, sentimentales, en las que podemos ser engañados. Pero cuando venimos a la palabra, esto nos va a salvar de poder vivir una vida la que realmente le agrada a Dios. Y la vida que realmente le agrada a Dios es si nosotros estamos hablando al mundo de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Yo te pregunto, ¿a alguna persona desde que te convertiste le has hablado de Jesucristo en tu escuela, en tu bufete jurídico, en tu consultorio médico, en el área del gobierno, algún senador, algún presidente, cuando has estado con el presidente? Tal vez ustedes que nos escuchan, que son senadores o diputados, han dado oportunidad de hablar al presidente o a personas importantes acerca del amor de Dios en la cruz del Calvario. Para eso vino el Espíritu Santo. Y Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y de valor. Entonces, tenemos que imitar a Juan si queremos conocer el futuro y vivir en paz. Dar testimonio de Jesucristo es nuestra principal responsabilidad. Y en segundo lugar, dice la Biblia, y del testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Que Dios fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. El mundo no lo sabe, y nosotros somos los atalayas, somos los heraldos, somos los predicadores, los que debemos de proclamar este glorioso evangelio de la gracia de Dios, que Jesucristo fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y este mensaje el mundo lo tiene que escuchar. ¿Cómo lo va a escuchar si no es a través de nosotros? Dice Romanos capítulo 10, pero ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los mande? Y si no hay quien los mande, entonces ¿cómo se puede oír? Gracias a Dios, una televisora como en Enlace, que está alcanzando a millones de personas, es el medio más idóneo para que tú puedas invertir en esta televisora. ¿Por qué? Porque estamos dando a conocer lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Otras televisoras son telenovelas y chispirito y babosadas, ¿verdad? Que está llena la televisión de tantas barbaridades. ¿Cuántas televisoras hispanas existen? Las cuentas con los dedos de la mano. Entonces aprovechemos esto de que podemos obtener esta televisora para dar testimonio de que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue muerto, crucificado, resucitado y viene pronto por nosotros. Y dice el apóstol Juan, y de todas las cosas que ha visto, que fue lo que contamos en su primera carta. Ellos vieron a Jesús, tocaron a Jesús, oyeron a Jesús, caminaron con Jesús, desayunaron con Jesús, comieron, cenaron con Jesús, y al final Juan fue el único apóstol en la cruz, con la mamá de Jesús, María Magdalena y otras mujeres, el único que estuvo al pie de la cruz escuchando todo lo que Cristo dijo en sus últimas 7 palabras. Así que esto es maravilloso, que podamos nosotros experimentar realmente lo que es la vida cristiana. Y qué reto, Pastor Alducin, porque aquí usted incluso menciona, ¿verdad?, acerca de esos medios que Dios utiliza para hablarnos, porque
no sé, Pedro y algunos de ellos dijeron a Jesucristo, del cual nosotros fuimos testigos, estuvimos con Él, comimos con Él, caminamos con Él, pero nosotros estamos aquí 2000 años después, y por el Espíritu Santo, como usted bien lo está diciendo, por eso esta revelación de Jesucristo, Pastor Alducin, es tan importante y tan trascendente, y como usted dice, no es para la carne, es que tiene que haber una vida espiritual para poder pararse ante una persona y decir, yo también lo conozco, yo también soy testigo, yo puedo dar testimonio que es un Dios que está vivo, que Él venció la muerte. Así que ahondar un poquito acerca de esto, de la forma en que Dios nos habla, se revela, y cómo, al igual que lo dijo en Daniel, se cumple en el Apocalipsis, porque el Apocalipsis también está lleno de profecías que se han cumplido y otras que se van a cumplir, pero esa forma en que Dios nos habla y nos inspira para nosotros también ser testigos, Pastor Alducin. Así es. Y además, ¿verdad? Finalmente podemos nosotros concluir el versículo 3, hay una bienaventuranza, que son muy pocas las bienaventuranzas. Desde el Sermón del Monte, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que sufren, serán consolados, etcétera, etcétera. Hasta ahorita en el Nuevo Testamento, porque eso perteneció al Antiguo Testamento, los evangelios, encontramos una bienaventuranza. Es tan importante que nosotros entendamos que Dios quiere que conozcamos el futuro, que hasta Dios nos promete una bendición especial, específica a los que oyen y leen el libro del Apocalipsis. Bienaventurado, y esta palabra es la palabra griega Makarios, con K de kilo, Makarios, que significa dichoso o feliz. Vamos a traducirlo: dichosos y felices los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué Dios nos da esta bienaventuranza, esta bendición tan grande, que dice que el Espíritu Santo va a producir entre nosotros un gozo cuando sepamos el futuro y estemos seguros que todo lo que viene ya fue escrito, por lo cual estamos seguros en la mano de Dios, en primer lugar, porque este gozo que nos va a producir es que vamos a saber que pronto todo va a terminar. Dice la Biblia, porque el tiempo está cerca. Amados santos de Dios, nuestra vida es de que 70, 80, 85 años, dice el Salmo 90, los más robustos, los más fuertes, todo va a terminar. Nuestra vida pasa como una niebla, dice Santiago 4, que desaparece, aparece y desaparece por un momento. Tenemos una sola vida. Ahorita tú que me estás escuchando, tienes que tener la conciencia de que esta respiración que tienes y que hemos amanecido tiene un propósito principal. No es hacer dinero, no es hacer negocios, es busquemos la manera hoy a quién hablarle de Jesucristo, a quién compartir, a la mesera, a la que vende las tortillas, al elevadorista en el hotel, a la persona que te atendió en el aeropuerto, si tienes una oportunidad, a la persona que va contigo en el avión, junto en el autobús. No desperdiciemos ninguna oportunidad, como dice 2 de Timoteo 4, prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No hay un tiempo especial, es todo el tiempo que podamos, hablemos de Cristo. Entonces, por eso es la bienaventurada, porque sabemos que el tiempo está corto. Dice Tito 2, 11 al 13, aguardando la bienaventurada esperanza y manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo está cerca. Esto fue escrito hace 2000 años. Me podrás preguntar, ¿cómo que el tiempo está cerca si han pasado 2000 años? Porque el tiempo está cerca para ti y para mí en el día de nuestra muerte. Entonces Dios considera eso. A cada ser humano que ha nacido hace 2000 años, el tiempo se nos acaba. 70 llegaron unos, 80 unos. Ahorita el expresidente, acabo de leer, Jimmy Carter, celebra 100 años de su cumpleaños, que son garbanzos de la libra, ¿verdad? El predicador Billy Graham, también del siglo pasado, casi llegó a los 100 años de edad. Son muy pocas las personas, pero tú y yo no sabemos qué tiempo vamos a tener. Por eso el tiempo está cerca, porque el tiempo está cerca de nuestra muerte. Entonces tenemos que conocer, antes de que Dios nos llame a casa, el glorioso evangelio de Cristo, y porque conociendo el futuro, pues nos libra de temor, de la ansiedad, del estrés, de la depresión, sabiendo que Dios está al control de todas las cosas. ¿Quién nos separará? Dice Romanos 8, del amor de Cristo. ¿Quién podrá condenarnos cuando hemos sido justificados por su sangre? Ni los ángeles, ni los demonios,
ni lo porvenir, ni nada, ni nadie, ni enfermedad nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué estamos tan seguros de esto? Porque Él murió en la cruz y porque nos está mostrando lo que va a suceder, para que cuando suceda nos acordemos que Él nos lo reveló con mucha anticipación. Muchísimas gracias, doctor. Muy clarito y están entrando preguntas muy interesantes, pero quizás antes de responderlas, es el momento oportuno para que alguien que nos está viendo porque quería saber más del Señor, porque ha estado inquieto en su vida, qué sé yo, y estás viendo enlace, sería un buen momento para que ellos hoy puedan abrir su corazón a Cristo Jesús, don Armando. Claro que sí. Si tú estás escuchando este mensaje, no es una coincidencia. Dios tenía este tiempo para que tú tuvieras la oportunidad de hacer una decisión ya. Cuando oigas su voz, dice la Biblia, no es cuando tú quieras ni cuando yo quiera, es cuando oigamos la voz de Dios, que ahorita a través de la Biblia la estamos escuchando, te arrepientas de tus pecados. Creas que lo que Jesucristo hizo en la cruz fue para pagar un precio que tú y yo no podíamos pagar con su sangre preciosa. Así que dile en este momento, invita a Cristo, ya no dejes pasar más tiempo. Esto va a pasar más rápido de lo que nos imaginamos, como lo hemos descrito anteriormente. Dile a Dios, Señor, te pido perdón por mis pecados en este momento. Te doy gracias porque creo que fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y porque creo que vives, te pido en este instante precioso que me has dado, de escuchar tu voz, de decirte, Jesús, entra a mi vida como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por tan grande salvación. Creo que vives y que cumplirás tus promesas de vida eterna en mi vida. Y ahora sé que a la hora de mi muerte moriré en paz, porque tú has entrado a mi vida y me has prometido recogerme inmediatamente cuando me llames a casa para estar contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, doctor. Qué felicidad y felicitar a estas personas que hoy han entregado su vida a Cristo Jesús. Le invitamos a que pueda ver Enlace Plus ahí. Ahora, antes había que llegar a la casa para ver televisión. Ahora, en cualquier parte, donde sea que usted esté, a través de una tableta, su celular, usted puede tener acceso a cantidad de información. Son miles de horas de programas, son cientos de libros. Hay libros que estamos obsequiando. Ahí usted puede tener, nada de esto está en su celular, todo está en la nube. Usted nada más tiene la aplicación que no pesa mucho, no le va a quitar mucha memoria o casi nada de su teléfono, y va a tener acceso a una cantidad impresionante de información que te va a ayudar ahora en tu nuevo caminar en Cristo Jesús. Y también para cualquier cristiano que nos está viendo, hay una cantidad de programas, de podcasts, de libros a los cuales usted tiene acceso. Ok, doctor, dice aquí, este conflicto entre Israel e Irán, nos preguntan aquí desde Costa Rica, vamos a ver, dice, ¿puede desencadenar en una guerra a nivel mundial o es la guerra del Salmo 83? Vamos a ver, en el cuarto sello, Apocalipsis 6, el cuarto sello, el caballo pálido, que se tradujo amarillo, la cuarta parte de la humanidad va a morir. En el cuarto sello, todavía no entramos ni al primer sello. Entonces nos damos cuenta que si hay una guerra, esa pregunta me la hizo ayer mi hija Salem, también hoy papá, entonces, se desencadena una guerra ahorita en el Medio Oriente, ¿cuántos van a morir? O sea, porque es una guerra nuclear. Vamos a entender claramente qué es una guerra nuclear. Entonces, una guerra nuclear no significa, por ejemplo, Estados Unidos puede mandar un misil nuclear a Moscú y arrasa con la ciudad de Moscú, depende la capacidad de explosiva que tenga el misil. Hay diferentes capacidades, ¿verdad? Se mide en megatones, que son casi 1000 toneladas por cada megatón de explosivo en cada bomba. Entonces, dependiendo el explosivo que usen, pues desaparece 1, 2, 3 o 4 ciudades, pero no el mundo entero. Entonces ahorita Estados Unidos bombardea a Moscú y desaparece Rusia, porque si Moscú desaparece, Rusia desaparece, o si viceversa. Si Moscú manda un misil a Estados Unidos y cae en Washington, se acabó Estados Unidos, porque Washington es el centro de la política de la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Entonces no va a afectar, ¿verdad?, a otras naciones. Entonces ahorita puede desencadenarse en que sí pueden usar
armas nucleares. Pero la guerra nuclear, la tercera guerra mundial, es cuando todas las naciones se juntarán en el Valle del Megiddo, en el Valle de Josafat, Joel capítulo 3, para poder desbaratar, exterminar a la nación de Israel, por lo cual Cristo bajará con nosotros ya. Nos fuimos en el rapto, pasaron 7 años, celebramos las bodas del Cordero en el cielo, el tribunal de Cristo en el cielo, y bajamos al mundo, porque Jesucristo dijo en Juan 14, para que cuando yo venga por ustedes, os tome a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Pregunta, ¿a dónde está Jesucristo? En el cielo. Entonces, cuando venga en el rapto, ¿dónde vamos a estar? En el cielo. En la segunda venida no vamos a estar en el cielo, porque vamos a estar aquí en la tierra. Los que creen que el rapto también es la segunda venida y creen que dos son de eventos mezclados o intercambiados, cuando es una diferencia de 7 años entre el arrebatamiento y la segunda venida. Entonces, Jesús dijo, os llevaré conmigo al cielo. ¿Para qué? Porque allá vamos a ser juzgados por nuestras obras, las voces del Cordero, Apocalipsis 19, y bajamos con él, ya tocamos la tierra para establecer su reino milenial. Entonces, ahí es cuando es el Armagedón, donde Dios interviene, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, destruyendo al impío, al inicuo, al anticristo, con el espíritu de su boca, y tratando de y estableciendo su reino mesiánico o el reino milenial. Entonces, una guerra nuclear ahorita es posible que tenga lugar, pero no va a desaparecer todavía todo el mundo tampoco, porque nunca ni en la tercera guerra mundial desaparecerá completamente el planeta Tierra. El planeta Tierra va a sobrevivir, vamos a restaurarlo en el milenio. La iglesia nos va a tocar a nosotros, ¿verdad? Ayudar a recoger los muertos, como dice Apocalipsis 39, todos los lugares contaminados, y va a formar parte del milenio 5 o 6 años en la que la iglesia pueda, con Jesucristo, vamos a tener bastante trabajo en la restauración del planeta Tierra, porque aquí vamos a vivir eternamente. Muy bien, bueno, aquí una pregunta, no el tema, pero dice, soy chilena y quiero saber cuándo viene el pastor Alducin a Chile a dar conferencia. Valga la oportunidad que le estamos pidiendo también aquí en Costa Rica, a ver si puede venir, y estamos pidiendo alguna fecha por ahí de febrero, finales, ¿verdad? A ver si se pudiera lograr, así es que estamos, confiando en que se pudiera, pero Chile está llamándolo también, pastor. ¿Hay alguna forma? Gracias, con mucho gusto, como dice Jonás, ¿verdad? ¿Cómo hacen para? ¿Hay algún correo electrónico donde la gente diga, pues, si quiero invitar al pastor Alducin a venir a mi país, ¿cómo harían, pastor? Sí, nuestro correo es todo con letras minúsculas, A de Armando, otra A de Armando, F de Francisco, @ B de Víctor, N de Nancy, P de Pedro, E de Enrique, M de mamá, .org.mx. Entonces, quisiéramos, ¿verdad?, aceptar tantas invitaciones, como dice Jonás, ahora la última semana de febrero, si Dios quiere, estaremos en Costa Rica. Los invitamos, no sé, a los que puedan ustedes asistir, vamos a dar con bastantes conferencias, va a ser un tiempo precioso, con pastores, con matrimonios. Ahorita vamos a hacer ya el spot, ¿verdad?, para que puedan ustedes tener esta información. Pero oramos, ¿verdad?, de poder satisfacer todas las necesidades tan grandes que existen en el pueblo de Dios, de su palabra. Muy bien, y para el programa de la noche, a ver si podemos tener entonces en pantalla ahí para la dirección, para las personas que quieran comunicarse directamente con el doctor Armando. Dicen, están preguntando desde Colombia, Álvaro Burgos, dice que si es verdad que el agua se acabará antes del fin del mundo. No. Eso no es verdad, porque en las copas, Apocalipsis 16, dice la Biblia que hasta el final, que es el último juicio, se convertirán los ríos y los mares en sangre de muerto. O sea, imaginemos nada más la tempestad y la tormenta que se viene sobre el mundo. Entonces el agua no se va a acabar hasta el final. Nosotros ya no estamos aquí. Dice aquí, que tampoco no es, bueno, la de Luz Helena de Colombia puede ser interesante, que pregunta, bueno, primero le da gracias al pastor Alducin, y que dice, quisiera saber si los judíos, dice que conocen de los primeros libros de la Biblia, dice, ¿por qué no han sabido que Jesús es el Mesías? ¿Cómo se le puede interpretar esto a ella? Bueno, en primer lugar, los judíos, aún actualmente los judíos ortodoxos, no saben nada, porque la palabra Mesías, ¿verdad?, es la palabra Cristos. La palabra Cristo es Mesías.
Entonces, ellos siempre han creído en que vendría el hijo de David, o alguien que descendiera ¿cómo se llama? De la descendencia de David y de Salomón, que vendría a liberarnos del imperio romano. Y por eso cuando Jesús aparece, pues lo crucifican, se decepcionan, se desilusionan, porque no entendían que primero ese Mesías que estaban esperando y que siguen esperando, los judíos ortodoxos, era primero el Mesías que iba a sufrir. Primero era el sufrimiento y después la corona. Lo mismo que para nosotros. Tenemos primero, si sufrimos con Cristo, dice Timoteo, vamos a reinar también con Él. Entonces, por eso muchas veces tenemos que padecer muchas cosas para poder estar preparados para reinar con Cristo. Entonces, en los primeros 5 libros de la Biblia, que es la Torá o la ley de Dios, se prometía, no hablaba claramente de ninguna manera de cómo iba a ser Cristo, hasta Isaías 53, donde escribe claramente el profeta, como 300, 400 años después, para que pudiéramos entender claramente lo que el Mesías iba a hacer, que iba a pagar por nuestros pecados. Y ellos traducen el siervo de Isaías 53 como Israel. Y si tú hablas con un judío o un rabino y le enseñas Isaías 53, aquí dice, despreciado, desechado por nosotros, varón de dolores, experimentado en quebranto, te dicen, ese es Israel. Está hablando de Israel. Nosotros somos el siervo que hemos experimentado. Y entonces ahí es cuando los podemos desbaratar teológicamente. Entonces es muy importante que sepamos claramente la percepción y el concepto que tenían y que tienen todavía los judíos ortodoxos del Mesías. Muchas aquí entrando, pero una desde Colombia, dice Pastor Alducin, tengo una pregunta, ¿me puede explicar Zacarías 14:2? No entiendo por qué Dios permite que le pase eso que dice ahí a la ciudad de Jerusalén. Queda un minutito del programa. Bueno, ya, cuando estamos ya en Zacarías capítulo 14, versículo 2, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Es la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo que lo va a permitir Dios? En Apocalipsis 16, del 12 al 14, dice que los demonios van a reunir a las naciones para ir a exterminar a Israel. Y por eso Dios no va a intervenir hasta que ya estén a punto de acabar con Israel. Ahí interviene Cristo y acaba con todos los ejércitos del anticristo.